Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor Carlos Quintero, médico internista del Centro Médico Docente Los Altos. Bienvenido, Carlos. Gracias, Daxi. Una vez más, un placer poder interactuar contigo. Y bueno, hoy para hablar de un tema de sumo interés, en virtud de que hace pocos días se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Es un padecimiento que puede sufrir cualquier persona a cualquier edad y tiene unas implicaciones realmente interesantes y profundas que es muy importante que todos y todos lo podamos conocer. Y precisamente hablando de ese Día Mundial de la Diabetes, contamos en ese contexto con el doctor Carlos Quintero. Primero, doctor, quisiera que nos comente en virtud de qué se conmemora ese día. Bien, el Día de la Diabetes es el 14 de noviembre, pero usualmente en toda la semana se conmemora, se hacen eventos sobre todo para tratar de concientizar al paciente sobre la importancia de la enfermedad y sobre las consecuencias que tiene que llevar en la proyección de lo que es salud pública. El 14 de noviembre se celebra el día como tal de la diabetes porque es el día del nacimiento del doctor Benton, quien fue el primero en aislar la insulina, que es la droga fundamental, la hormona con la cual se controlan muchos de los pacientes diabéticos. Insulina, que precisamente una de las características es que el cuerpo no la produce, ¿no? En eso hay que diferenciarlo porque me imagino, como mucha gente puede manejar, hay dos tipos de diabetes, una diabetes mellitus tipo 1 y una diabetes mellitus tipo 2. Primero, doctor, cuéntenos qué es la diabetes, para aclarar bien. Es una enfermedad metabólica en principio, cuya manifestación clínica cardinal es la elevación de la glucosa. La glucosa es el azúcar que circula en nuestra sangre, que sirve como combustible para hacer todas las funciones del organismo. La insulina es la que permite que esa glucosa nosotros la utilicemos de una manera adecuada para todas nuestras funciones y que se acumule en forma de reserva cuando hay un exceso del compuesto en la sangre. Cuando la hormona está en déficit, ya sea un déficit absoluto o un déficit relativo, se producen manifestaciones clínicas y en eso es lo que consiste la diabetes. Una hiperglicemia, o sea, azúcar elevada, por déficit total o relativo de la hormona insulina. Ahora, usted señalaba que hay dos tipos de diabetes. Correcto. Entonces vamos a hablar de esos dos tipos de diabetes. Bien, está la diabetes tipo 1. Bueno, realmente hay tres tipos, pero o sea, dentro del contexto global lo que más predomina son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es mucho menos frecuente que la diabetes tipo 2. Consiste en un déficit absoluto de insulina, o sea, el organismo por alguna razón que puede estar determinada genéticamente no produce insulina y el paciente necesita todo el tiempo colocarse una dosis de insulina para poder sobrevivir. En cambio, la diabetes tipo 2, que es mucho más frecuente, se presenta en adultos mayores de 40 años, usualmente con factores de riesgo que predisponen. El síntoma cardinal o la manifestación cardinal es derivada de un déficit relativo de insulina, o sea, probablemente el paciente produce bien su insulina, pero hay un síndrome de resistencia a la insulina que le impide utilizarlo adecuadamente y eso se refleja en una glucosa elevada, que es lo que es la hiperglicemia. En el caso de la diabetes, bueno, las dos diabetes cualquiera es terrible, ¿no? Pero a mí la diabetes tipo 1, digamos que me llama la atención y me sensibiliza de alguna manera porque la pueden padecer los niños. Sí. Eso es algo muy impactante, todo lo que significa para un niño tener diabetes. Entonces, me gustaría caracterizar un poquito esto, ¿por qué se produce este tipo de diabetes? Para la diabetes tipo 1, precisamente suele aparecer en edades muy tempranas de la vida porque tiene una predisposición genética importante. Hereditaria. Puede ser hereditaria, hay un componente hereditario importante y se cree que por algún trastorno autoinmune, donde pueden haber autoanticuerpos que ataquen el páncreas, que es donde se produce la insulina, el paciente quede ya con un daño crónico de la glándula y no produce desde edades tempranas, no produce la insulina, quedando ya de una vez lamentablemente y para siempre dependiente de una insulina exógena para poder sobrevivir. ¿La diabetes tipo 1 es incurable?
es incurable porque precisamente hay un daño irreversible a la glándula que le obliga al paciente a tener que subsistir siempre con una insulina colocada exógena. Y si la persona que sufre diabetes tipo 1, digamos, lo padece a temprana edad, de niño, etcétera, o adolescente, ¿las expectativas de vida son iguales a cualquier persona sana o siempre son un poco menos? Tienen que ser pacientes muy disciplinados. Si está demostrado que la sobrevida en estos pacientes es un poco menor que la sobrevida de un paciente que no fuera diabético, porque la hiperglicemia persistente desde edades tempranas tiene que tener un control muy riguroso, y si eso no lo hace el paciente, se ve que los daños crónicos que produce la diabetes se presentan desde edades tempranas, y eso contribuye a que la expectativa de vida en estos pacientes sea más corta. ¿Un niño que coma mucha chuchería puede convertirse en diabético? Si uno tiene una dieta rica en carbohidratos de todo tipo, incluyendo las chucherías desde temprana edad, y tienes la predisposición... Porque la diabetes no necesariamente es que porque coman azúcar, también porque coman carbohidratos. Hay muchos factores de riesgo. La dieta rica las chucherías son carbohidratos. Si tú tienes una dieta desde temprana edad que es rica en carbohidratos, no consumes fruta, no consumes vegetales, tienes predisposición a la obesidad, y aparte de eso tienes un componente familiar, tienes un alto riesgo de hacer diabetes en algún momento de tu vida. ¿Y los síntomas de este tipo de diabetes? Bien, los síntomas usualmente, una hiperglicemia que maneja el paciente, que no sea muy importante, probablemente a lo mejor no le cause síntomas al paciente. Usualmente el paciente empieza a manifestar síntomas cuando tiene unos niveles de glicemia bastante altos, por encima de 180 en sangre. Ya el paciente, por explicaciones fisiopatológicas, el paciente puede comenzar a referir que está orinando de más, lo que se llama poliuria. Va a referir que está yendo con más frecuencia al baño a orinar, lo que es la poliuria, polidipsia, el paciente tiene sed. Puede referir pérdida de peso, una pérdida de peso inexplicable, y alguna tendencia a comer de más. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico para tener con claridad que el paciente es diabético es, por supuesto, determinar una glicemia en sangre. Si un paciente cualquiera tiene una glicemia en sangre mayor de 200 en cualquier momento, se considera... Que es un examen de sangre normalito. Pues, un examen de sangre normal en sangre venosa. Cualquier paciente que tenga una glicemia por encima de 200 ya se considera que es diabético. Si el paciente tiene una glicemia que todavía no es determinante, uno practica lo que se llama una curva de tolerancia a la glucosa con una determinación de glicemia basal, o sea, en ayunas, y luego con una carga de glucosa a las 2 horas, y con dos valores que uno tiene, más de 126 en ayunas y más de 140 a las 2 horas de la carga de glucosa, ya uno determina que el paciente es diabético, definitivamente. En cuanto a los factores de riesgo en líneas generales, ¿cuáles serían los más importantes? Bien, se ha determinado, por ejemplo, en 1980 en el planeta se calculaba que habían 114 millones de diabéticos. Hoy en 2017 tenemos unos 450 millones de diabéticos. Está más asociado a países pobres, en países en vías de desarrollo, en pacientes que tienen problemas de alimentación, donde la gente tiene en su dieta un predominio en la dieta de carbohidratos, consumo de carbohidratos, donde hay malnutrición, donde hay disminución del consumo de proteínas y donde hay predisposición a la obesidad. Todos esos son factores de riesgo para hacer diabetes en algún momento. Doctor, usted acaba de señalar algunas situaciones que de alguna manera pues se están viviendo en nuestro país con el tema de la alimentación. Para nadie es un secreto lo que está pasando en Venezuela, pero también me gustaría que usted nos comente su experiencia profesional en esta área, en el ámbito del tratamiento de los medicamentos para las personas que ya sufren de diabetes. Esta respuesta y este análisis lo vamos a estar conversando con el doctor Carlos Quintero en la próxima parte de este espacio. No se lo pierdan. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con el doctor Carlos Quintero, quien es presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Con el doctor Carlos quedamos pendientes para conversar acerca del drama que viven en Venezuela las personas que ya sufren de diabetes para conseguir los medicamentos. La insulina, uno de los
elementos precisamente que en el caso de las personas que sufren diabetes 2, de acuerdo a lo que ha conversado el doctor, es vital. Sí. Bueno, nosotros estuvimos aquí hace un año conversando sobre el tema, cuando hablábamos del Día Mundial de la Diabetes el año pasado. Sí, ya el año pasado veíamos el asunto con mucha preocupación, ya hoy tenemos que ver el asunto como un drama. La insulina es fundamental para muchísimos pacientes que no responden a otro tipo de medicamentos y se les tiene que colocar insulina para ser controlados, y la cifra oficial de escasez de insulina es de 90%. El 90% de la insulina que se necesitaría no está disponible. Los testimonios de los pacientes son que la tienen que conseguir, lo que se dice bachaqueada vulgarmente, o muchos pacientes que tienen la fortuna de tener un familiar en el exterior que le mande la insulina al país para poder controlarse. ¿Y los que no tengan eso, qué pasa con ellos? Esos pacientes están condenados. Han muerto personas. Yo he sabido de casos de pacientes que por no tener una dosis de insulina para controlarle una crisis de hiperglicemia, no se ha podido hacer más nada y el paciente lamentablemente ha fallecido. En Venezuela, ¿cuáles son las expectativas para este caso específico de la diabetes? Y bueno, tomando en consideración que se acaba de conmemorar el Día Mundial el 14 pasado de este mes. Las expectativas son lúgubres. Nosotros este año se han elevado a través de la Sociedad de Medicina Interna comunicados, no admonitorios, comunicados estableciendo una serie de pautas y sugerencias de cuestiones básicas y simples que pudieran asumir los organismos encargados de resolver el problema, pero ninguno de estos llamados o sugerencias ha sido atendido. Si se mantiene la situación de cosas que todos los venezolanos sabemos que están pasando, probablemente la situación para el próximo año que está por llegar sea insostenible. En el caso, por ejemplo, de la diabetes 2, que también está vinculada o ligada a la alimentación, ¿verdad? Este tema de alimentación que hay en el país, donde muchas personas no pueden comer proteínas, que están bastante costosas, vegetales, etcétera, y quizás ese consumo de carbohidratos es lo que más o menos sustenta, ¿no?, a muchas familias venezolanas. ¿Esto podría ocasionar el aumento de los porcentajes de diabetes en Venezuela? Ahí hay una controversia, porque mucha gente pudiera pensar que como la gente está... Que mucha gente ha enflaquecido, ¿no? Ha enflaquecido. Mucha gente pudiera pensar que por estar reduciendo el peso pudiera disminuir el riesgo de hacer diabetes mellitus. Pero por otro lado tenemos personas que están perdiendo peso, pero que el único sustento, lo poco que pueden comer en el día, son carbohidratos. Cuando tú tienes una dieta en la que predominan solamente carbohidratos, tú tienes un factor de riesgo de que esa persona, a pesar de estar perdiendo peso, pueda hacer igual se le puede hacer igual un diagnóstico de diabetes de principio. ¿Cuáles serían algunos posibles mecanismos de prevenir esta enfermedad? Bien, la diabetes, una vez establecida, como ya dijimos, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir porque tiene un componente genético. Ya una vez establecida hay que tratarla. La que podemos nosotros prevenir un poco más o mucho más por poderse controlar los factores de riesgo es la diabetes tipo 2, porque ya sabemos si el paciente tiene problemas de sobrepeso, obesidad, problemas de alimentación, problemas de sedentarismo, o sea, falta de ejercicio. Si el paciente cambia los hábitos de vida, por supuesto, el desarrollo de una diabetes se aleja muchísimo. ¿Y esa diabetes tipo 2 sí se puede curar o no? Hay formas en las cuales un paciente pudiera revertir una diabetes si se diagnostica a tiempo y si se toman las medidas terapéuticas a tiempo. Por ejemplo, en pacientes tipo 2, donde por ejemplo la hiperglicemia o la intolerancia a los carbohidratos viene dada por el sobrepeso o una obesidad mórbida, si el paciente hace los correctivos para bajar de peso o se hace la cirugía para bajar de peso o se establecen algunos esquemas de insulinización precoz, muchos de esos pacientes se ha visto que pueden revertir de manera definitiva la diabetes. Pero el secreto está en hacer un diagnóstico a tiempo. En el caso de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, donde usted es presidente, precisamente en el capítulo Miranda, ¿tienen algún tipo de política informativa para que las personas puedan acceder a información? Creo Siempre. que parte del drama quizás muchas veces Siempre es lo la hacemos. información. Es una política de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna a nivel nacional tener vehículos informativos. Y bueno, precisamente esto que estamos haciendo es la idea de ese mensaje que queremos llevar, de llevar políticas de información a la población, en qué consiste la diabetes, cuáles son las alternativas terapéuticas y sobre todo cómo se puede prevenir para evitar las complicaciones crónicas.
En el caso del género es preeminente en cuanto a la posibilidad de padecer diabetes, tiene que ver si es mujer, si es hombre. Es más o menos, está más o menos, sobre todo la diabetes tipo 2 está más o menos igual distribuida tanto en hombres como en mujeres. No hay una predisposición definitiva en cuanto al género. ¿Y de los niños? En los niños es más frecuente la diabetes tipo 1, ligeramente más frecuente en hombres. Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo de los niños, para mí eso es algo fundamental, pues, porque los niños cuando están pequeños, primero los hábitos, pues que si la chuchería, que si esto, que si aquello, y además de eso que tengo una amiguita que padece de eso desde chiquitica y su familia ha sufrido mucho, de hecho ellos se tuvieron que ir del país para poder salvarle la vida a la niña, porque Claro. el drama de la insulina fue algo increíble. ¿Qué recomendación le darías tú a los padres que tienen ese tema en su casa con una persona y a los familiares también de las personas diabéticas? Porque de alguna manera, pues en el hogar y ahorita más con el problema que hay de la comida, cuando la gente cocina para todo el mundo. Claro. No hay para estar haciendo comida aparte de los demás. Entonces, esa recomendación general que pudiésemos ofrecer a la familia. Lo fundamental es la educación. La educación es fundamental para que no solamente el paciente tiene que tener la noción de su enfermedad, aprender a aceptar su enfermedad, aprender que no va a tener un patrón de vida o de hábitos igual al de una persona que no es diabética, sino es también fundamental la educación a la familia del paciente. E inclusive si no se tienen las herramientas propias para afrontar el problema, siempre va a haber alguien, desde el punto de vista de nosotros, del personal médico, desde el punto de vista del personal que pueda dar orientación psicológica, desde otro punto de vista de terapéutica, para orientar a toda la familia, porque en el caso del paciente joven, el paciente niño que es diabético tipo 1, es un problema que no es solamente del paciente, sino de todo el entorno familiar. Muy dramático, ¿verdad? Sí. Ese tipo de casos. En líneas generales, pese a las circunstancias que está viviendo Venezuela, ¿qué tipo de especialista atiende esta enfermedad y qué recomendación harías tú a las personas que pudiesen tener estos síntomas? Bien, bueno, como ya hablamos, la prevención a tiempo en la diabetes es fundamental. La forma de hacer prevención es que el paciente acuda a su consulta de manera regular, cumpla las indicaciones del médico, las recomendaciones generales para hacer prevención y en el caso de que ya el paciente tenga diagnóstico, cumplir con las alternativas terapéuticas y no perderse de la consulta. Es importante porque la consulta no es solamente para hacer diagnóstico y poner tratamiento, sino sobre todo para este momento Tiene que de... permanecer Claro, es un paciente que tiene que estar estudiado. siempre pendiente en su consulta con su médico porque es quien va a ver cuál es el ¿Qué es progreso. los médicos internistas? El internista fundamentalmente ve diabéticos. Y es un grupo, me imagino, también de médicos multidisciplinarios, me imagino. Por supuesto, como en todo, cuando el paciente de repente se nos hace de difícil manejo, tenemos alguna otra sugerencia que pedir, algo que se escape de nuestro manejo usual, uno pide ayuda a nuestros amigos los endocrinólogos para que nos ayuden con estos pacientes. Los endocrinólogos también son especialistas calificados para ver diabéticos. Excelente, de verdad que muchísimas gracias, Carlos. Bueno, muy muchas interesante gracias esta otra vez conversación. por la invitación. Siempre muy nutritivo conversar contigo y además que muy pertinente, sobre todo para difundir esos mensajes tan interesantes en materia de este tipo de padecimientos, quizás para coadyuvar a la mejor calidad de vida de quienes sufren y evitar además la proliferación de esta enfermedad. Muchísimas gracias, así. Carlos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así estuvimos conversando con el doctor Carlos Quintero, médico internista y presidente del capítulo Miranda de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna de nuestro país. Nosotros por nuestra parte agradecemos su amable audiencia a nombre de nuestras productoras, Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes. Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles un maravilloso fin de semana. Sigan. Informativo Mira TV está en ti.